periodista español, está con nosotros y hoy en la revista Atalayar, que lo sigan en redes, habla de la inevitabilidad, de ese conflicto OTAN-Rusia sería inevitable. Pedro, bienvenido. Y hace unos minutos les decía a mis televidentes esa anécdota que tú cuentas sobre la caída de Berlín y la actitud de Vladimir Putin en Berlín, pues cargando su pistola y diciéndole a los manifestantes: voy a gastar las balas completas con ustedes si entran en este edificio y la última bala me la tengo reservada para mí. Pedro, buenos días. Buenos días, Panamá. Bueno, pues la anécdota en realidad proviene naturalmente de los geógrafos de Putin y presenta naturalmente el carácter frío, calculador y absolutamente valiente de este personaje. Es uno de los hechos que, bueno, no está como muy verificado, pero de todas maneras retrata muy bien lo que quiere Putin que se sepa de él, o que se quiere que la imagen que tengan de él. Y evidentemente pues retrata a un hombre decidido, como lo está ahora en todos los mensajes que está mandando al mundo entero a través de los bombardeos y de las acciones que está realizando en Ucrania. Es realmente esta inevitabilidad a la que aludo en el artículo que publica hoy Atalayar. Evidentemente no es una cuestión puramente personal, es decir, el propio presidente norteamericano Joe Biden ha aludido a que realmente cualquier mala interpretación de una acción de la OTAN podría desencadenar esa tercera guerra mundial. Y bueno, pues la llave del apocalipsis actualmente evidentemente la tiene Vladimir Putin, y hasta dónde puede llegar es justamente algo que solamente tiene él dentro de su propia cabeza. Porque tú haces alusión a dos hechos interesantes e históricos. Uno, pues esa revuelta de Budapest y de Praga. Es decir, Sí, hasta ahora entiendo por qué pues, los occidentales dejaron que esos tanques soviéticos entraran en las dos capitales, pues tanto en la Magyar de Budapest como en Praga, 12 años después. Y es que había quedado bien establecido en Yalta hasta dónde llegaba la influencia de, en ese entonces, la Unión Soviética en Europa. Ahora, efectivamente, pues sí, la sí, Unión Soviética no existe, muchos de sus sí, pero estados estaban del otro lado de la cortina de hierro, son parte de la OTAN, y este es el punto donde Putin dice: de aquí no pasan. ¿Es Ucrania realmente mi Numancia? Ahí voy a, aquí o nace o muere el imperio ruso. él verdaderamente lo que quiere es reconstruirle, o sea, lo que no quiere es que muera, más bien lo que quiere es reconstruir ese imperio ruso. Yo, vamos, en principio lo que quiero decir es que no está tan interesado en reconstruir, digamos, la Unión Soviética como Sí, tal, es decir, el comunismo en realidad no le interesa, pero sí le interesa la reconstrucción del imperio ruso. Y para eso, evidentemente, él se autoimbuye pues, de ese traje de Mesías de Pedro el Grande o de Catalina la Grande, y naturalmente lo que quiere es llegar hasta las últimas consecuencias. Y una vez que a todo su círculo de hierro le ha convencido justamente de esta misión mesiánica, yo creo que no está dispuesto a abdicar bajo ningún concepto. Es decir, morirá con las botas puestas de una manera o de otra. Pero lo que no hará será en ningún caso, a mi entender, es decir, acobardarse o quedarse acorralado. Por eso la imagen a la que aludíamos antes de su comportamiento haciendo frente a una muchedumbre de manifestantes que quería asaltar el edificio del KGB cuando cayó el muro de Berlín, pues retrata perfectamente esa metáfora del hombre que está dispuesto a llegar hasta el máximo. Es más, yo diría que en el caso, como está sucediendo actualmente en la propia Ucrania, donde probablemente se preveía una operación de muchísimo menos tiempo, y se ha enquistado en muchos de los lugares, Putin no recula. Es decir, cuando hay un obstáculo que le impide llegar hasta donde él quiere, lo que hace no es venirse para atrás, sino todo lo contrario. Es decir, aumentar el número de medios y los medios para conseguir ese objetivo. Por eso está destrozando y arrasando no solamente pues, el este de Ucrania, sino que está llegando hasta muy poquitos kilómetros de la frontera con un país de la OTAN, como es el caso de Polonia. sí, 35 kilómetros exactamente, y lo hace después de la advertencia del presidente Biden de decir:
un ataque a algún país perteneciente a la OTAN podría significar el inicio de una tercera guerra mundial. La pregunta es, ¿él daría ese paso? ¿Él se Sí, atreverá a dar ese paso adelante? pues yo creo, como he dicho antes, que me parece que es un hombre que es absolutamente imprevisible en ese sentido. Es decir, yo creo que puede llegar a utilizar todas las armas o todos los medios a su alcance para conseguir su objetivo. En cualquiera de los casos yo creo que no va a recular, a menos que se le dé una salida que sea satisfactoria. Pero esa salida satisfactoria para todo lo que pide es absolutamente inasumible por la OTAN y por lo que llamamos los países occidentales. Es decir, que, bueno, digamos que a lo mejor se puede llegar a la partición de Ucrania. Eso, de hecho, pues el propio presidente Volodymyr Zelensky ya ha ofrecido en renunciar a que su país forme parte de la OTAN. E incluso lo que le está pidiendo Putin es algo más, es decir, es declarar en la propia constitución ucraniana una neutralidad para siempre, es decir, una neutralidad que significa estar uncido al destino de lo que diga Moscú, ¿no? Pero es que además Putin pide mucho más, es decir, y no sabemos hasta dónde lo quiere exigir, que es una vuelta a la situación anterior justamente al derrumbamiento de la Unión Soviética, es decir, en el año a partir de 1991 Sí. y la desaparición del Pacto de Varsovia, lo que tenía creado la entonces extinta Unión Soviética, pues era lo que ya llamaban un colchón de seguridad, lo que se creó con Stalin, que era pues todo a lo que aludo, que era lo acordado en el Pacto de Yalta. Es decir, es una zona de influencia en la cual no entraba el otro bloque. Y de ahí que, por ejemplo, las referencias al caso de Hungría y al caso de la primavera de Praga creo que son muy pertinentes. Es decir, yo me acuerdo porque lo viví siendo todavía bastante joven, es decir, la llamada desesperada de los húngaros para Sobre que todo. Occidente, exactamente, en el año 56, para que Occidente les ayudara. Y no hubo ni un solo movimiento que pudiera impedir aquello. Pero Y luego, hay pues, algo que es coincidente tanto en sí, Praga como en Budapest. sí, Es que ambos años eran años electorales en los Estados Unidos. Pues la elección, el levantamiento en Budapest se da muy pocas semanas antes de la reelección de Eisenhower y la del 68 en ciertamente, ese sí. punto de inflexión que fue la elección de Richard Nixon y el asesinato, bueno, y Vietnam como telón de fondo. Pero ahora, Sí. pues Biden está en una especie de todavía de luna de miel de su primer año de gobierno y pues y encima tiene, pues Occidente desde hace mucho tiempo no estaba tan monolíticamente pues concentrado y sobre todo conscientes de esta causa. Bueno, yo creo que les ha puesto a todo el mundo delante de los hechos que son ciertos. Es decir, esto es una amenaza muy seria y esa amenaza ya no es una cuestión de un juego de un juego de guerra. Es decir, es algo mucho más serio con unas connotaciones a nivel global. Sea cual sea el resultado que tenga esta guerra, por llamarle de una manera muy clara y muy directa, evidentemente el orden internacional va a cambiar radicalmente. Es decir, ahora mismo, pues bueno, hay los juegos propios simultáneos a las operaciones militares, que naturalmente, pues bueno, pues hay un repliegue por un lado un poquito más nacionalista por un lado, el unirse y ser firme por otros, pero lo que sí es cierto es que al final la geopolítica que se dibuje será completamente distinta a la que conocemos hasta hoy. Y eso, evidentemente, desde el punto de vista del presidente norteamericano, pues tiene que reafirmarlo. Y luego no hay que olvidar que Putin está pues muy acostumbrado, como ex agente de la KGB, a testar hasta dónde puede llegar digamos, la resistencia de sus víctimas o de aquellos que se le enfrentan. Es exactamente lo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo y ahora hasta que ya ha decidido jugar todas las cartas y lo que quiere ver es si evidentemente esas amenazas del propio Biden se consolidan o no. Y teniendo en cuenta que él naturalmente se presenta como el héroe del propio país y el Mesías que va a reconstruir otra vez el prestigio de lo que fue el Imperio Ruso, es evidente que no puede recular. Y yo lo que me temo es que tampoco se puede recular
en el otro lado, Claro. del mostrador. Pero hay Y algo, Pedro, que yo evidentemente creo ahí es donde se verá. que tal vez, Sí, sí. uno, hasta qué punto han sido efectivas estas sanciones y dos, pues el ejército ruso ha resultado ser una especie de gigante con pies de barro en esta incursión. Porque al fin y al cabo, pues los papeles decían que Rusia se iba a engullir Ucrania en 2 días, en una operación limpia, pero está Sí. empantanado, incluso no llega a tomar Kiev y aviones derribados, tanques en mal estado, ejército mal alimentado, es decir, no era la gran superpotencia que vendía el señor Putin. Bueno, eso es verdad. O sea que en definitiva una de las cosas que está emergiendo ciertamente es bueno, que el propio Putin podía estar, digamos, autoengañado con la propia potencia de la que es capaz Rusia. Obviamente, con relación a Ucrania, es evidentemente un gigante. Cierto que es un gigante que naturalmente si tuviera que enfrentarse a, digamos, a las fuerzas norteamericanas y británicas, es decir, a lo que es la OTAN, la NATO, pues habría que verlo. Yo creo que ciertamente ha emergido que ese ejército ruso no es tan potente como se le pintaba. Y obviamente la emergencia de esas carencias se está notando. Por eso yo creo que está acentuando la presión a través de los misiles, a través de llegar cada vez más cerca de lo que es la frontera con el territorio de la OTAN y para ver hasta dónde pueden llegar la resistencia, digamos, de los que se le están oponiendo. Pero eso ya es un hecho irreversible, que a lo mejor le va a costar muy caro. Y en cuanto a la primera pregunta de las que hacías, el tema de lo de las sanciones, yo creo que las sanciones son tremendas. Es decir, es la primera vez que, bueno, pues no son auténticas caricias, que le hacen unas pocas cosquillas. Y es verdad que prácticamente ha puesto patas arriba literalmente la economía rusa. Y naturalmente lo que se trata es de estrangularla. Ese es el objetivo confesado, ciertamente, tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Y yo creo que se está consumando. Confiaba, yo creo, Putin en que iba a tener una vía de escape con China. Pero China, que bueno, que evidentemente ha firmado una amistad inquebrantable con Rusia, pero mantiene una actitud pues un poquito ambivalente y la prueba la tenemos en la abstención que tuvo en En Naciones la Unidas. Asamblea General de Naciones Unidas. Y eso evidentemente es todo un detalle que demuestra que probablemente la que está llamada a ser la próxima superpotencia, quizá alternativa a Estados Unidos, lo que quiere también es conseguir un poder blando. Y Claro. ese poder blando, que es fundamental para acompañar todo poder militar, pues necesita cultivarse en situaciones dramáticas y críticas como es esta. Si ahora mismo China diera un puñetazo sobre la mesa, ciertamente a favor de Rusia, pues probablemente se ganaría muchísimas enemistades en todo el mundo. De ahí, yo creo, su actitud bastante cautelosa y un poquito ambivalente, lo cual le deja un poquito a Putin, diría, con una expresión muy española, que colgado de la brocha, ¿no? Colgado de la brocha. Así mismo es Pedro González. Como siempre, un placer escucharte y, como siempre, buenas tardes a ti y gracias por esta entrevista. Para mí también dirigirme a todos los panameños a través de Next Noticias. Gracias. Y desde Atalayar, un abrazo muy fuerte para todos. Así va a ser. Gracias. De tu parte.